Amén. Cuando ya Dios había dado sus mandamientos y sus leyes, el Señor trajo una terrible plaga por el pecado. Dijimos, hermano, que a través de Balaam, del falso profeta Balaam, Balac lo contrató para maldecir a Israel, y por consecuencia de que no podía maldecir a Israel, porque lo que Dios ha bendecido, no hay nadie quien lo pueda maldecir, a no ser, como lo vimos en este relato, que se abran las puertas de pecado, amados hermanos. Israel cayó en idolatría, cayó en adulterio, tanto espiritual como físico, amén, con las mujeres de Moab. Comió cosas sacrificadas a los ídolos. Pero este hombre llamado Finés o Pinjas, este hombre encendido con el celo de Dios, agarró su lanza y mató a dos personas que estaban cometiendo este acto. Y la plaga que el Eterno había mandado para dar muerte a los de Israel se detuvo por consecuencia de el celo que hubo en este hombre. Amén. Entonces vimos ayer las primeras dos aliyot. Hoy vamos a iniciar acá en la tercera aliyá. Números capítulo 26, versículo 54. Dice: y los más numerosos darás mayor heredad, a los menos numerosos menor heredad. A cada uno se le dará su heredad según el número de los registrados. Ok, después de todo, el Señor mandó hacer un censo, después de todo lo que pasó, amén, para censar a cada una de las tribus. Entonces, en la repartición de la tierra, la tribu con mayor cantidad de miembros, con mayor cantidad de números de familias, así se les iba a repartir el territorio. Amén. La que tenía menos, pues se les iba a dar menos. Entonces, según Rashi, el comentario de Rashi dice que este censo fue la base para el reparto de la tierra en el tiempo de Yehoshua, en el tiempo de Josué. Los que tenían 20 años o más fueron incluidos. Aquí obtuvieron un patrimonio en la tierra. Número 26:55 dice: pero la tierra será repartida por sorteo. Heredarán según el número de los registrados por cada tribu paterna. Según Rashi, las áreas personales de la tierra fueron distribuidas en el tiempo de Yehoshua, tomando en cuenta el número de personas que entraron en la tierra según este último censo, número 26:53, y el número de personas que salieron de Egipto, de números 26:55. Cada familia recibió terrenos que correspondían al número de varones que entraron en la tierra prometida. Sin embargo, ellos tenían que dividir sus partes entre ellos mismos de acuerdo con el número de sus antepasados que habían salido de Egipto. Ok, aquí les puse una gráfica, amados hermanos, no lo vamos a ver. Es una gráfica, ya los que tienen el documento pueden verlo, de cómo se reparte la tierra, amén, por sus tribus, amén. Entonces, en número 26:59 dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Ella le dio de Amram estos hijos: Aarón, Moisés, María su hermana. Entonces, ¿cómo se llamaba el papá de Moisés y de Aarón y de María? Amram. Amén. Su madre, Jocabed o Yocabed. Amén. Ella dio 3 hijos, 2 varones y una mujer: Moisés, Aarón, Moisés y María su hermana. Aarón era el mayor. Amén. Dice, de hecho, Moisés era el menor. Amén. ¿Por qué lo sabemos que era el menor? Porque ya estaba Aarón y ya estaba María. Y recuerden que María fue la que puso al niño en la barca y siguió al niño en la barca cuando su madre lo depositó en las aguas del Nilo. Ok, María era mayor que Moisés. Este texto nos enseña que ella
tuvo muy en serio su procedencia. Es posible que esta actitud, la Torá destaca el hecho de que Jochebed era hija de Leví. En este caso tenemos que entender la palabra hija como descendiente, no como hija directa. Amén. Era descendiente de Leví. Si hubiera sido hija directa de Leví, tendría varios cientos de años cuando dio a luz a Moshe. Entonces se sobreentiende que cuando dice hija de Leví, se refiere a que descendía también de la tribu de Leví. Tanto Amram como Jochebed eran levitas. Amén. Levitas. Este texto nos enseña que tanto ella tomó muy en serio su procedencia. Es posible que esta actitud de apego a la familia y a su propia tribu se hayan trasladado a su hijo Moshe. La identidad israelita y levita le impactaron tanto que, a pesar de su educación egipcia, pudo mantener su identidad. Recordemos que cuando Moisés es depositado en las aguas y se lo encuentra la hija de Faraón y lo adopta como su hijo, se consiguió una nodriza, y esa nodriza era la propia madre de Moisés. Quiere decir que en un lapso, Moisés fue criado dentro del palacio, pero fue educado por Jochebed. Entonces Jochebed le inculcó la tradición de su tribu y de Israel como tal. Entonces, claro que después ya creció y fue educado en todo lo que conlleva a Egipto. La identidad israelita y levita le impactaron tanto que, a pesar de su educación egipcia, pudo mantener su identidad. Hermano, eso es algo que nosotros vemos hasta el día de hoy. En todas partes del mundo, en todos los países del mundo hay colonias judías. Amén. Y el judío, algo que a mí siempre me llamó la atención, es que el judío como tal no pierde su identidad. Amén. Que hay algunos que quizás se asimilaron al mundo, sí, pero serán los muy pocos de verdad. Ellos, amados hermanos, no pierden su identidad. Y eso fue lo que pasó con Moisés, según este relato. Amén. Entonces, el impacto de la identidad israelita es evidente en el alma de Moshe, en el alma de Moisés, según lo dice Éxodo 2:11, donde está escrito: Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos. Si él hubiese perdido su identidad israelita, él, hermanos, no hubiese salido a ver a sus hermanos. El relato dice, es porque recordemos que esto lo escribe el mismo Moisés, que él salió a ver a sus hermanos. O sea que él todavía, a pesar de que había crecido como un egipcio, él mantenía su identidad israelita. Dice, lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces él mismo, a pesar que fue criado como egipcio, mantenía su identidad hebrea, sabía de dónde procedía él. Para los que son muy dados a ver películas en Semana Santa y los 10 mandamientos y no sé cuánto, las películas nos dicen que él no sabía que él era egipcio, que él era hebreo, ¿verdad? Y que ese fue un choque para él. No. El relato bíblico dice todo lo contrario. El relato bíblico nos narra de que él conocía su identidad, que él era israelita, que él era un hebreo. Moshe nunca perdió el sentimiento de pertenencia a su pueblo y a su tribu. Su madre jugaba un papel importante en esta identificación tan fuerte. Por esto ella es llamada hija de Leví. Qué importante, hermano, es la madre, una mujer de fe, en el crecimiento de sus hijos, en el intelecto espiritual y mental de sus hijos. Jochebed le inculcó al Dios de Israel, le inculcó
la creencia y las costumbres de Israel, su identidad hebrea. Se lo recalcó su madre en el lapso que ella lo pudo criar. Amén. Siendo contratada por la hija de Faraón, ella jugó un papel sumamente importante. Amados hermanos, en la cultura judía hasta el día de hoy, la madre juega un papel muy importante. Amados hermanos, las mujeres de Torá le enseñan a sus hijos Torá. Ese es el rol. Lo vemos, por ejemplo, cuando Timoteo dice que Timoteo fue instruido tanto por su madre como por su abuela. Amén. Le inculcaron la fe a pesar que su descendencia por parte de padre era griego. Entonces, pero la fe de Timoteo fue inculcada por su madre y por su abuela. Nosotros tenemos ese rol importante. Por eso es que la Escritura dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Moisés creció en el palacio como un egipcio, pero con una identidad que él reconocía que era hebreo. Amén. Eso es importante. Moisés nunca perdió su sentimiento de pertenencia al pueblo y a su tribu. Su madre jugaba un papel importante en esta identificación tan fuerte. Por esto es llamada hija de Leví. Él sabía a cuál tribu pertenecía. Nuestra cuarta aliyá dice, Bamidbar 27, versículo 4. ¿Por qué será borrado el nombre de nuestro padre de su familia? Por no haber tenido hijos, danos alguna heredad entre los hermanos de nuestro padre. Aquí lo que está relatando, amados hermanos, es que cuando ya Moisés, el Eterno, le está diciendo cómo es que van a repartir la tierra, cómo es que van a darlo todo, había un hombre, Zelofehad, el cual había muerto, pero no tuvo hijos varones, tuvo solamente mujeres. Y vamos a leer acá. Ahorita les explico un poquito más. Aquí hay un asunto de legislación en cuanto a la herencia de la tierra de Israel. Las diferentes porciones de la tierra de Israel fueron entregadas solo a los varones. Los hijos varones heredaban la porción de tierra que había recibido su padre. O sea que la herencia pasaba de generación en generación. Cuando una hija se casaba, obtenía el beneficio de la herencia de su esposo. En este caso, habían 5 hijas de Zelofehad que reclamaban la herencia de su padre. La idea original fue que cada uno de los varones de los hijos de Israel, a partir de los 20 años de edad que salieron de Egipto, tuvieran una herencia en la tierra prometida. Los conversos no tenían el derecho a heredar la tierra. Este plan fue aplazado hasta la siguiente generación. En este caso, Zelofehad, que había muerto en el desierto, no tenía hijos que pudieran obtener una porción en la tierra. O sea, la tierra fue repartida en el primer censo de los que salieron de Egipto. Se contaban a los varones, amén, de 20 años hacia arriba. Entonces, a partir de ahí es que el Señor se hizo ese censo precisamente para repartir la tierra. Pero como esa generación fue juzgada por el Eterno, a raíz de que los 10 mensajeros o los 10 espías que dijeron que no se podía conquistar la tierra y que por consecuencia de esto provocaron que el pueblo se rebelara en contra del Eterno, entonces la tierra, amados hermanos, esta gente murió en el desierto. Toda esa generación murió en el desierto. Entonces, ¿quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? La segunda generación. Recordemos que ellos pasaron 40 años en el desierto hasta que muriera toda la generación que salió de Egipto. Los únicos
Los únicos que entraron de esa generación, de esa primera generación, que pudieron entrar a la tierra prometida, fueron Josué y Caleb. Fueron los únicos. El resto murió hasta Moisés. Hasta Moisés murió. Eso lo vimos hace 2 parashas atrás. Porque golpeó la roca cuando el Señor le dijo, háblale a la roca. Él golpeó la roca y por esa desobediencia de este líder, él no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces murió Aarón. Recordemos que Aarón había hecho el becerro de oro. Recordemos que María había hablado mal de Moisés, había usado la Lashon Hará. Todo esto, amados hermanos, trajo sobre ellos el no poder ingresar a la tierra prometida. Moisés murió y toda esa generación, y los únicos que entraron fue Josué y Caleb. Pero ya el Señor, antes de que Moisés muriese, el Señor habló a Moisés de cómo se iba a repartir la tierra. Entonces, este varón llamado Zelofehad no murió en el desierto. Zelofehad murió en el desierto. No tuvo hijos varones. Quiere decir que estas niñas o estas mujeres eran niñas quizás recién nacidas cuando muere su padre, y cuando ya entran a la tierra prometida, su papá no dejó varones que heredaran la tierra. Entonces se da esta situación. Ellas vienen delante de Moisés antes de que Moisés muera y reclaman el derecho de tierra porque su padre no tuvo hijos varones. Entonces vamos a verlo. Dice, las 5 hijas se presentan ante Moshe y explicaban su caso. Moshe consultó a Yahweh para saber qué hacer en este caso y en otros casos cuando no habían varones herederos. O sea, Moisés está topando con una situación que él no había previsto que se podía dar este caso, pero este caso de las hijas de Zelofehad sirvió, amén, para crear un precedente, ¿ok? Entonces hay algo que se explica dentro de la hermenéutica y la homilética, hermano, de la ley de procedencia. Y aquí se crea una ley de procedencia, ¿ok? Y se crea un precedente. Porque lo mismo que ocurrió aquí iba a servir para generaciones futuras. Entonces, en el capítulo 27, versículos 7 al 8 dice, bien dicen las hijas de Zelofehad. O sea, Moisés va y consulta al Eterno. ¿Qué hacemos, Señor? Este hombre salió de Egipto. Este hombre está en el censo. Este hombre tenía derecho a herencia, pero murió por causa del juicio que usted estableció, que esta generación no entraría. Esta gente muere. ¿Y qué hacemos ahora? El Señor le dice, está bien el reclamo que ellas están haciendo. Bien dicen las hijas de Zelofehad. Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel les dirás. Aquí se crea la ley de precedencia. Cuando alguien muera sin dejar hijos, traspasaréis su herencia a su hija o a sus hijas, en este caso. Adonai contesta y dice que cuando no hay hijos, las hijas heredan la tierra. La herencia tribal y de la tierra viene por la vía del padre. Y hermano, y esto es tremendo, porque si usted ve las leyes actuales en nuestros países, al menos en Costa Rica, amados hermanos, así es que se transmite la herencia. La herencia se transmite de los padres a los hijos. Si hay un padre que no tiene ni hijos ni hijas, se transmite a sus hermanos. Y así sucesivamente se va hasta, ¿verdad?, generación más adelante.
Pero primero es hacia los hijos. Si no hay hijos que hereden, ni hijos ni hijas, entonces se transmite a sus hermanos, a los hermanos del difunto. Si no hay hermanos del difunto, se va hacia los primos y así sucesivamente. Eso al menos en Costa Rica se rige así. Le digo porque hemos estado en casos donde hay familias que han muerto y hemos sabido de casos. Pues a mí no me ha tocado nunca herencia, pero sí hemos sabido de casos que se han dado así, ¿ok? Entonces, lo que quiero decirle es que las leyes de la tierra, aún de la ley divina, porque esto lo establece la ley divina, es que se rigen las leyes de la tierra, aunque nieguen al Dios de Israel. Entonces, en Números capítulo 27, dice, versículo 15. Entonces respondió Moisés al Señor: el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, ponga sobre la congregación a un hombre que salga y entre delante de ellos. Aquí está hablando ya porque Moisés sabe que él va a morir. Ya el Eterno le dijo: tú no vas a entrar a la tierra. Le rogó 3 veces y el Señor le dijo: no me hables más del asunto. Ya te dije que no vas a cruzar. Entonces Moisés, sabiendo esto, el Señor ora al Señor y le dice: Señor Dios de los espíritus de toda carne, ponga sobre la congregación a un hombre que salga y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación del Señor no sea como rebaño sin pastor. Mire qué tremendo y qué corazón de este hombre. Moisés, como un buen líder, piensa en el pueblo. Él está a punto de morir. Dijo: Señor, me preocupa el pueblo. No quiero que el pueblo se quede solo. No quiero que el pueblo se quede sin líder porque no va a saber qué hacer. Siempre se necesita a alguien que vaya al frente. Entonces, y él ora a favor del pueblo. Para que no sean como un rebaño, como para que no sean ovejas sin pastor. Entonces el Señor le contesta en el versículo 18. El Señor dijo a Moisés: toma a Josué, a Yehoshua, toma a Josué, hijo de Nun, hombre dotado de espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación. En presencia de ellos, entrégale el mando. Transmítele tu autoridad para que toda la comunidad israelita le obedezca. Él se presentará ante él el sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante del Señor. Cuando Josué lo ordene, todos los hijos de Israel saldrán. Cuando él lo ordene, todos los hijos de Israel volverán. Moisés hizo como el Señor le había mandado, pues tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación. Puso sobre él sus manos y le dio el cargo como el Señor había mandado por medio de Moisés. Como Moisés ya no puede ser líder del pueblo, él ruega al Eterno que supla esa necesidad. En su oración y en la respuesta del Eterno encontramos 13 principios muy importantes en cuanto al liderazgo. 13 principios importantísimos del liderazgo. Amén. Entonces, número 1. Un líder es puesto por Yahweh. Si no es así, está destinado al fracaso. Amén. Está destinado al fracaso. Número 2. Un líder está puesto por encima del pueblo. La posición del líder no es lo mismo que su valor como persona humana. Hay una posición superior del líder sobre el pueblo. Todos somos hijos de Dios, todos somos humanos, todos hemos sido llamados por el Eterno, pero cuando el Señor pone a alguien, amén, está por encima del pueblo, en autoridad.
amén, en autoridad, no en el valor como ser humano. ¿Sí? No en el valor como ser humano. Yo como líder o cualquier persona, un líder, hermano, no está por encima en cuanto a valor humano, pero sí en cuanto al rango espiritual de la persona, porque ha sido puesto por el Eterno. El Eterno lo escogió para esa posición, pero ese liderazgo no le da autoridad de hablar mal a las ovejas o al pueblo, sino que tiene que actuar con cautela, amén, porque está puesto por encima y el cual dará cuenta a Dios por el pueblo. Amén. Entonces, un líder está puesto por encima del pueblo. La posición del líder no es lo mismo que su valor como persona humana. Todos tenemos el mismo valor humano. Hay una posición superior del líder sobre el pueblo, según dice Mateo 24:45. El líder principal, número 3, el líder principal debe de ser un varón. ¿Ok? Un líder principal debe de ser un varón. Una mujer en el liderazgo debe estar sometida a un varón. Entonces, esto es importante. ¿Puede una mujer enseñar la palabra de Dios? ¿Puede ser maestra? ¿Puede ser liderar? Sí, pero por encima de ella tiene que estar sujeta a un líder varón. En este caso, si es esposa y su esposo es el pastor de la congregación o el líder de la congregación, ok, ella está sujeta a su esposo. Si no tiene marido, amén, pero es llamada por el Eterno y tiene las capacidades dadas por el Eterno para enseñar conforme a la Escritura, perfecto, pero tiene que estar siendo instruida por un líder, tiene que estar siendo formada por un roe, por un moré, amén, y sujetarse a él. Amén. Si es una hermana que tiene marido, pero su esposo es inconverso, ok, su moral tiene que estar sujeta a su esposo en todas las áreas, pero espiritualmente también tiene que estar sujeta a su líder espiritual que el Señor puso para aprender de él y tratar de ganarse a su esposo con una conducta sabia y respetuosa para ganárselo para el Señor. Sí, amén. Póngame un dedito arriba, un amén, hermano, para saber que me está entendiendo lo que dije. Amén. Amén, amén, mi paz, amén, amén. Porque quiero que esto quede bien claro. Amén. Entonces, no es que la mujer no pueda fungir en un ministerio. No es que la mujer no pueda enseñar. No es que la mujer no pueda predicar. Amén. Sino es que tiene que tener una cabeza. Amén. Un varón por encima de ella en cuanto a autoridad. ¿Ok? Entonces, eso es así. Entonces, número 4. Un líder tiene que saber salir delante del pueblo. En primer lugar, se refiere a la capacidad de hacer guerra y derrotar a los enemigos. Moshe mismo hizo guerra contra los dos gigantes, Og y Sihón, o Sihón y Og. Og fue el último. Amén. Entonces, hay que saber guerrear. Nosotros aquí tenemos que guerrear a favor del pueblo. Amén. En nuestra sometimiento al Señor. O sea, el líder tiene que ser un líder sometido a Dios en todas las áreas. En todas las áreas. Moralmente, espiritualmente, en ayuno, en oración, en clamor, en el estudio de la palabra, a favor del pueblo. Amén. Hacer guerra espiritual a favor del pueblo. Ok, entonces, un líder tiene que saber salir delante del pueblo. En primer lugar, se refiere a la capacidad de hacer guerra y derrotar. En segundo lugar, significa que un líder tiene que ser el primero en dar buen ejemplo delante del pueblo. También significa que un líder no puede estar con el pueblo todo el tiempo. Amén. Necesita apartarse para buscar al Eterno.
Moisés se apartó y estuvo mucho tiempo con Yahweh a solas sin que el pueblo lo viera. Lo mismo hizo Yeshua. Amén. Yeshua se apartó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Y constantemente leemos en el Brit Hadashah que Yeshua se apartaba a solas, a orar a solas, en comunión con el Padre. Amados hermanos, y esa ha sido una de las carencias dentro del sistema religioso. Hermano, que yo, por lo menos cuando crecí dentro del evangelio, hermano, a mí me enseñaron a los retiros espirituales a solas con mi Dios, en ayuno, en oración, en ayuno y oración, no a los famosos encuentros de hoy en día, que esos encuentros o los famosos penieles, eso no viene dentro de la Biblia, eso lo inventó la Iglesia Católica. Fueron inventados por jesuitas, que un hombre llamado César Castellanos de Colombia lo adoptó y lo introdujo dentro del sistema religioso, dentro de la iglesia. Y se fue haciendo un boom, que eso es un negocio. Que lo que hacen es que le tocan los sentimientos a las personas. Y entonces ya después se inventaron, hermano, además del encuentro, el posencuentro, el preencuentro, y hermano, y no sé cuántas cosas más, que todo eso usted tiene que ir y pagar un dineral y comprar camisetas y pagar dinero, amados hermanos. Y si usted va a ir a servir, usted tiene que pagar también. Entonces, hermano, eso es un negocio. Los famosos penieles y encuentros son un negocio inventado por el mismo catolicismo. Así es, amén. Pero lo que nos enseña la Biblia es retirarnos a solas con Dios. Un líder necesita sacar su tiempo y no necesita estar que el pueblo lo vea, ni necesita estar publicando hoy, ay, aquí estoy en el 4º día de ayuno, en el 5º día. No, a solas con tu Dios. ¿Quieres realmente tener revelación de lo alto? Que el Espíritu de Dios te envuelva, que la gracia de Dios te llene, que la unción y la gloria de Dios, amados hermanos, tenemos que retirarnos. Lo hizo Moisés, lo hizo Yeshua. Tiempo a solas con Dios. Tiempo a solas con Dios. Amén. Número 5. Un líder tiene que saber entrar delante del pueblo. Esto se refiere en primer lugar a la vuelta de la guerra. También significa que el pueblo tiene que ver a su líder, tener acceso a él. Un líder que no aparece delante del pueblo con el tiempo perderá su posición en el corazón del pueblo. Hermano, hoy en día, hermano, hay líderes que usted tiene que sacar una cita. Una cita. Llamar a la secretaria, necesito conversar con el pastor. Hermano, mira, como la caja del Seguro Social en Costa Rica, tenemos cita para el 2027. Se muere. Usted en la lucha, usted en la prueba, usted en la batalla, usted pasando la prueba, usted necesita escuchar un consejo de su líder. Dígame, hermanita Marjorie. Y para hablar el domingo en la escuela dominical hay que hacer una fila de metros para poder hablar con el pastor, mi pastor. Es así. Es así. Y su número es el teléfono solamente en su círculo personal. Nadie conoce su celular. Si le manda un mensaje, no le contesta o te deja en visto. Para mí es una falta de respeto que alguien vea tu mensaje y que usted no conteste. Yo, hermano, si veo un mensaje y quizás
lo abrí y no lo puedo contestar en ese instante porque estoy haciendo algo, le digo, hermano, ahorita le contesto. Amén. Pero trato que siempre, hermano, que de una vez que abro el mensaje, de una vez contesto. Eso hace un verdadero líder. Cuidar el rebaño, cuidar las ovejas. Ahora, como yo le he dicho a muchos aquí, que algunos que ya no están, nosotros no somos adivinos. Porque aquí había un hermano, y los hermanos que son más antiguos aquí, que están conmigo acá, lo saben. Había un hermano aquí que se quejaba por todo. Hermano, estaba enfermo y nadie me llamó. Hermano, pero si usted no avisa, si usted no dice, ¿cómo lo vamos a saber? Hermano, que mire que he estado en una depresión y nadie me llama. Si usted está pasando pruebas, si usted está pasando lucha y usted necesita consejo, llame, envíe el mensaje. Para eso está el grupo. Ahora oramos por la hermana Claudia de Nicaragua, que nos pidió oración por su salud. Para eso estamos, hermanos. No somos adivinos. Los adivinos no son de Dios, los adivinos son del diablo. Por eso debemos de orar unos por otros, presentar peticiones, rogativas. Presente ok, y cada uno de nosotros en nuestro tiempo de oración, tenemos 3 tiempos de oración en el día. Yo oro, hermano. Mire, ahorita tenemos este grupo, tenemos la Quejilá, bueno, que la mayoría está en este grupo, pero hay hermanos de este grupo que no están en la Quejilá. Tenemos el grupo de formación ministerial y estamos formando un grupo, tenemos un grupo en Alemania. Este mensaje lo estamos transmitiendo para Alemania. Por eso es importante que usted se agregue al canal de YouTube, porque lo estamos haciendo así. Como no me sé el nombre de todos, porque ya usted sabe, hermano, después de los 15 a uno el teflón se le comienza a aflojar. Y entonces la memoria se va, hermano, y yo agarro la lista. Yo abro los canales, los grupos, y oro uno por uno con nombre y apellido. Por eso el que se va agregando, yo le digo, por favor, deme su nombre y su apellido. Porque yo oro, hermano, aquí está el Espíritu de Dios que no me deja mentir. Yo oro por cada uno de ustedes, por nombre y apellido. Y yo digo, Señor, no conozco lo que esté pasando, pero yo los bendigo, bendigo su vida, bendigo su salud, bendigo su finanza, Señor, yo bendigo esto y esto y esto. Yo espero que usted haga lo mismo conmigo. Porque yo también necesito su oración. Yo también necesito sus tiempos de oración. En que sus tiempos de oración usted se acuerde de mí, de mi familia, de mi casa, de mis necesidades. Porque lo mismo hago yo por ustedes. Un líder está pendiente de orar por los suyos. De vez en cuando les mando un audio, hermano. Creo que voy a tener que seguirlo implementando. Pero a veces no lo hago, hermano, porque no quiero que lo vean, no sé, de alguna manera, porque alguien alguna vez me dijo algo. Entonces a veces uno se deja influenciar también, pero que yo lo hacía por jactancia. No es jactancia, simplemente que es mi costumbre. Y no lo hago de ahora que estoy en Torah, siempre lo he hecho, hermano. Siempre lo he hecho cuando he pastoreado y he tenido grupos, siempre lo he hecho, siempre lo hemos orado así por los hermanos que de una u otra manera siempre el Señor nos ha dado para liderar o enseñar. Amén. Entonces, un líder tiene que hacer que el pueblo salga. Un pastor que las ovejas salgan a los pastos, las saca fuera de su situación encerrada. Moisés sacó a los hijos de Israel. Este es el número 6. Amén. Entonces, un líder tiene que tener la capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones de cambio para que salga de donde están y encuentren libertad. El problema está en que a veces, amados hermanos, hacemos cosas sin pedir consejo. Porque a mí me han pedido consejo ya cuando la persona tomó decisiones. Y a alguien yo le he dicho, a más de uno le he dicho, hermano, pero usted me lo hubiera dicho, o hermana, usted me hubiera dicho antes de tomar esta decisión. Ahora ya estás en el problema. Ahora ya te está yendo mal por quizás no pedir consejo. Entonces, hermano, es importante pedir consejo. Amén.
porque a veces se le andan contando problemas a los vecinos, a la mejor amiga, y entre comillas, y no se pide el consejo a quien realmente se le debe de pedir consejo. Yo tengo a quien pedir consejo. Amados hermanos, porque todos necesitamos consejo. Todos necesitamos consejo. Está bien que oremos, sí, pero a veces necesitamos a alguien que nos oriente a qué decisión tomar. Amén. Porque yo no voy a tomar la decisión por usted, sino que quizás en aquel momento hay una palabra que te puede orientar. ¿Sí me entiende? Que te pueda ayudar a tomar tu decisión, porque la decisión siempre va a ser suya. Pero quizás un consejo, una palabra, o qué dice la Biblia con respecto a esto. Amén. Bueno, la Biblia dice esto y esto y esto. Entonces ya te puede ayudar a tomar una mejor decisión. Amén. A veces ya le vienen a pedir a uno, ay hermano, ore por mí porque me está yendo mal con mi pareja. ¿Cuál pareja? Ah, es que me junté con fulano de tal. Ya qué consejo, ahí no cabe consejo. Ya ahí no cabe consejo. ¿Sí me entiende? Entonces hay que entender esto. Número 7. Un líder tiene que hacer que el pueblo entre. Hay momentos cuando las ovejas necesitan intimidad unas con otras en el redil, sin influencias de afuera. Es un momento de afirmar la identidad como rebaño y de revisión interna. Un líder tiene que tener la capacidad de formar a los integrantes de su pueblo para que se amen y se identifiquen con un cuerpo. El líder tiene que enseñar al pueblo a entrar en la presencia del Eterno. Hay que tener comunión entre nosotros. Por eso, hermano, es que ahorita que estamos a distancia, la gran mayoría estamos a distancia. Pero cuando usted se aísla, hay hermanos que se aíslan. Y entonces cuando la persona se aísla, se autoaísla del rebaño y no comparte y no participa en la enseñanza y no participa, hermano, se va aislando de una manera. Y a veces por más que uno quiera, hay personas que yo les he enviado mensajes y me han dejado en visto. Hace unos días la hermanita Rosy estaba fuera, se le había dañado el teléfono o algo así le había pasado. Pero ella me había dado un número de su mamá y la contacté y le hablé porque me preocupa. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Y ella aquí está ya presente ahorita, gracias a Dios ya arregló el asunto con el celular. Entonces, hermano, ya la vemos aquí. ¿Por qué? Porque ha sido de las personas más activas. Está con nosotros desde el principio y ha sido de las más activas. Entonces, cuando ya y hay otros hermanos que uno sabe que están ahí, a veces con pena, algunos de los nuevos que han estado entrando, pero tenemos que integrarnos, hermano. Tenemos que integrarnos. ¿Por qué razón? Porque van a venir momentos difíciles. Van a venir momentos bien difíciles que necesitamos, hermanos, estar integrados y unidos. Porque va a llegar un momento donde vamos a tener que unirnos más para saber qué es lo que vamos a hacer con lo que viene. Amén. Voy rápido, hermano, porque se me acaba el tiempo, ¿ok? Entonces, número 8. Un líder tiene la misma función que un pastor de ganado menor. El Salmo 23 y Juan capítulo 10 nos enseña que un pastor hace que las ovejas no les falte nada. Un buen pastor no busca sus propios intereses, sino los del rebaño. Un líder tiene que tener un buen espíritu. Número 9. Un líder tiene que tener un buen espíritu. En el número 8, hermano, un líder, en el número 8, un líder que no se prepara para darle buen alimento a su rebaño, sino que como a veces pasa, agarran la Biblia, ya estando ahí en la congregación, agarran la Biblia, yo los he visto con mis propios ojos. Les toca predicar y hasta que están ahí, que ya les falta 10 minutos
para pasar al altar a predicar, no saben qué van a predicar. Eso no es un buen líder. Eso no es un buen pastor. Eso no es un buen formador. Ese está allí por otros intereses, pero no por interés al rebaño. Un líder se prepara con conciencia, estudia la palabra, hermano, y se quema las pestañas, literalmente se quema las pestañas estudiando, preparando el mensaje que le va a entregar al pueblo. Usted tiene que, si usted quiere ser un buen líder, mire, esto está como de formación ministerial. Si usted quiere ser un buen líder, estudie, prepárese. ¿Qué es lo que le vas a entregar al pueblo? Así sean 10 minutos que usted va a hablar. Así sea que usted vaya a predicar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o vas a predicar 3 horas. Tienes que saber qué es lo que vas a hablar. Tienes que saber qué es lo que vas a predicar. Y no como ocurre en muchos lugares que se paran a hablar y lo que predican son locuras y tonteras. Perdón con la palabra, porque lo que sale de su boca es estupideces. Tiene que tener buena preparación. Número 9. Un líder tiene que tener un buen espíritu. Yahweh dio testimonio del espíritu de Josué. Tenía un espíritu diferente al resto del pueblo, que es una actitud interior más afín al Eterno que los demás. El espíritu del líder se proyecta sobre el pueblo, resalta su carácter, su búsqueda, su unción tiene que ser superior al pueblo. Número 10, un líder tiene que ser dotado con majestad, con esplendor, con grandeza, con dignidad, con gloria y hermosura. No puede tener una semblanza de flojera. ¿Usted ha visto líderes así? Bueno, hermanito, bienvenido, hermano. Aquí estamos, hermanito. Vamos a ver qué nos habla Dios. ¿Se duerme? ¿Cierto o no? Se duerme uno, amado. Tiene que tener actitud. Que su palabra llegue. Que no dé pereza oírlo. Mire todo lo que tiene que tener un líder. Su semblanza. Báñese, afeítese, rasúrese, córtese el cabello, prepárese, vístase con lo mejorcito que tenga. Párese ahí, que cuando lo vean allí, al frente o en la pantalla como es ahora, que vean a un hombre, a una mujer de Dios. No que parezca ahí, te diga, y ese maleante, ¿quién es? Todo el mundo agarrando la cartera, la billetera, que no parezca un indigente, no, que parezca un hombre y una mujer de Dios. Que su palabra tenga la unción verdadera del Santo Espíritu. Prepárese. Cuando yo inicié a predicar, yo tenía 18 años recién cumplidos. Yo me paraba al espejo y me predicaba yo solo. Mi familia decía que estaba loco. Les hacía el llamado. Y yo lo visualizaba, viéndome yo al espejo. Dios bendiga al hermanito que levantó la mano. Acepte a Cristo hoy. Así, hermano. Si usted va a clases, yo fui locutor. Yo llevé cursos de locución. O sea, yo estudié locución y llevé clases de oratoria para trabajar en radio. La dicción, que sus palabras salgan, que suenen, no que usted diga, ¿qué dijo? Y usted sale, hay lugares que usted va, hermano, personas que usted no sabe ni qué fue lo que dijo. Le entendió la mitad del mensaje. Y el profesor de locución que yo tenía, don Roger Lizano Soto, que él es
locutor de Radio Monumental. Ese fue mi maestro de locución. Hermano, o sea, para hablar en radio, si yo me preparé para trabajar en radio, ¿cuánto más usted y yo tenemos que prepararnos para predicar la palabra de Dios? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, eso, hermano, sin timidez. La timidez no es señal de humildad, porque para ser humilde usted no tiene que ser tímido. Para hablarle a la gente, usted no puede hablarle con timidez. El peso de la palabra suya va a tener un impacto en la persona que te escucha. Amén. Número 11. Número 10. Un líder tiene que ser dotado de Jod, o sea, que represente majestad, esplendor, grandeza, dignidad, gloria y hermosura. No puede tener semblanza de flojera. Necesita caminar erguido, sabiendo que ha recibido un manto de autoridad desde el cielo. Es un reflejo de aquel que es luz. Por lo tanto, debe irradiar con su sola presencia. ¿Qué pasó con Moisés cuando Moisés bajó del monte? Dice que su rostro brillaba, reflejaba la gloria de Adonai en su rostro. Tanto así que el pueblo ni soportaba verlo. Dice que le pusieron un velo. Porque era tanto lo que ese hombre manifestaba que, hermano, asustaba al pueblo en el sentido no de pánico, sino de que irradiaba la gloria de Dios, majestad, hermosura. No estamos hablando de hermosura física. Estamos hablando de hermosura espiritual. Amén. Número 11. Un líder tiene que vivir delante del Eterno y consultar con Él. Para ser un buen líder, hay que vivir la vida privada como si fuera en público. Siempre teniendo en mente que está delante de la presencia del Eterno, de sus ángeles y de los malos espíritus también. Acuérdate que siempre tienes 1000 ojos mirándote. O sea, que tu testimonio, tu comportamiento sea bueno no solamente cuando estamos reunidos como congregación, a solas. A solas. Que lo que usted refleje en público es lo que usted vive a solas. Usted no necesita tener a su esposo o a su esposa o a su madre o a su padre o a tus hijos o al pastor o a los líderes de la congregación para tener un buen testimonio. Acuérdate que estamos delante de Dios, delante de Adonai Yujebajei, que Él todo lo ve. Él todo lo ve. Él ve tus mensajes de celular. Él ve lo que ves en la internet. Él ve lo que miras en la televisión. Él ve lo que tú escuchas. ¿Qué música escuchas? ¿Qué cantas con tu boca? ¿Qué haces con tus manos? ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Qué lugares visitas cuando nadie te ve? ¿Con quién hablas cuando no está tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas? Él lo sabe todo. Por lo tanto, cuídate. Tu testimonio no es delante de los hombres, sino delante de Dios. ¿Qué haces a solas? ¿Con quién hablas? ¿Con quién chateas? ¿Con quién conversas? ¿Con quién chateas? ¿Y qué chateas? Por más que borres tu mensaje de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, lo que sea, Él ya te vio. Quedó en el cielo, aleluya. Amén. Todo eso está registrado. Y el día del juicio que Dios nos llame a cuenta, los libros serán abiertos. Por eso es que dice que toda palabra que sale de la boca de los hombres
tendremos que dar cuenta a Dios. Toda palabra que sale de tu boca tendrás que dar cuenta a Dios. ¿Cómo corriges a tus hijos? ¿Con qué palabra los corriges? ¿Cómo hablas a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo lo hacemos? Todos daremos cuenta a Dios porque todo quedó registrado. Sigo porque me estoy calentando, hermano. Se me calienta Ya el recogemos la corazón. ofrenda, pastor, aleluya. Se me calienta el corazón y se me estira la lengua. Seguimos. Entonces, número 11, un líder debe vivir delante del Eterno y consultar con Él. Para ser un buen líder hay que vivir la vida privada como si fuera en público. Siempre teniendo en mente que estás delante de la presencia del Eterno y de sus ángeles y de los malos espíritus. Acuérdate que siempre tienes 1000 ojos mirándote. Realmente no existe la vida privada. No hay vida privada. Un líder tiene que ser bien consciente de ello. Así como es en privado, va a ser en público. Un líder consulta con el Eterno antes de tomar decisiones, incluso en las cuestiones pequeñas. Hermano, hay tanto que hablar aquí, de verdad. Un líder tiene que hablar. Número 12, un líder tiene que hablar las palabras del Eterno. Para que la palabra del líder sea con autoridad y respaldo del cielo, tiene que haber comido la Torá y luego tiene que hablar conforme a ella. Así el pueblo obedece las órdenes del líder porque tienen origen divino. Léaselo ahí en 1 Pedro 4:11. Entonces, un líder tiene que conocer Biblia. Tiene que conocer las escrituras. Todo consejo que da un líder, toda palabra que da un líder, toda profecía que da un líder, todo argumento que da un líder tiene que estar acorde a lo que dice la escritura. Y no me venga con el cuento, no, hermano, es que a mí Dios me habló así y Dios me dijo asá. No, hermano, pero la Biblia dice esto. Sí, hermano, pero a mí Dios me habla de esta manera. Dígale, I'm sorry for you. Diría nuestro hermano Jorgito, que es maestro de inglés. Lo siento, esto no es así. Amén. Y número 13, con esto voy a terminar, amados hermanos, porque se nos fue el tiempo. Número 13. Un líder tiene que ser reconocido por el pueblo. Un rey sin pueblo es fracaso. Un pueblo sin rey es un desenfreno. Un buen rey con mucho pueblo constituye un potencial para el bien. Un buen líder no impone su liderazgo sobre otros. En el reino, los líderes son puestos por Yahweh y luego reconocidos por el pueblo. Tiene que haber un equilibrio entre imposición y permisividad. ¿Ok? Entonces, reconocer cuando el líder es puesto por Dios. Y como soy puesto por Dios, o hemos sido puestos por Dios, tenemos que comportarnos conforme a aquel que nos llamó y nos puso a pastorear su rebaño. Amén. Bien, amados. Pregunta hasta aquí. El resto del material usted lo tiene y lo lee en su casa. Nos queda poquito, pero ya no me va a dar tiempo porque tenemos clase de formación ministerial. Amén. Pregunta, comentario hasta el momento. A ver, dimos bastante. No creo que no tenga un comentario, no tenga una pregunta, hermano. A ver. Tremendo, Paz, tremendo, porque en realidad así es. Definitivamente ahora vivimos, no sé, bajo una moda, digo yo, ¿verdad? De todo lo que usted está hablando, y definitivamente no podemos acomodarnos, como usted dice, a aplaudir todas esas cosas, ¿verdad? De que
de que si se predica, se debe predicar conforme a la palabra. Si estamos realmente llamados por Dios, estamos realmente llamados a estar en un lugar donde se nos enseñe, donde realmente se aplique la palabra, amén, porque en realidad hoy en día hay, como usted dice, tanto circo, ¿verdad? Tanto circo, gente en Tanto los altares charlatán. que hoy me acordaba de usted, mi amado pastor, hoy me acordaba de usted y con todo el respeto yo lo voy a decir, pero hoy me acordé de usted, estaba en un congreso donde fui, vengo llegando y una adoración, pero bueno, algo tan bello era, pero lamentablemente uno de los que estaba ahí pues tenía su pelo largo y Ah, yo dije, nada más pensé, porque no tenemos que criticar, yo nada más dije, si estuviera el profesor aquí, el Roe, hubiera dicho, ¿y dónde está la nueva criatura y el cambio que hace en nosotros el Espíritu Santo, verdad? Pero bueno, yo seguía adorando y seguí en lo mío, pero en realidad son cosas que ya uno que ha escuchado, que ha estudiado, ¿verdad? Se pregunta. Pero bueno, cada quien le dará cuenta al Señor. De verdad que tenemos que caminar en santidad, agradando al Señor y hacer las cosas, como usted dice, para el Señor, porque yo puedo estar hablando por teléfono, yo puedo hacer un millón de cosas, mostrarme ante la gente como la más ungida, porque gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ver que eso existe. La gente que se ve ungida, pero en realidad el corazón lo tienen lejos de Dios. Un día de estos estaba leyendo Romanos 12:25 y habla de la circuncisión y me pegó mucho ese versículo, ese capítulo, porque en realidad hoy hay gente que va y se circuncida todo, ¿verdad? Pero realmente la mente sigue estando podrida, sí, podrida, mi pastor. No quieren un cambio mental y definitivamente podemos cambiar la manera de vestir, podemos cambiar todo como usted lo habla, pero si no hay un cambio y un renovar de mente, de nada nos vale. Y aplico el versículo que dice que de labios le honramos, pero el corazón está lejos del Señor. Y esta semana el Señor me hablaba, hay tantos adoradores, gente que usted ve en las iglesias danzando, brincando, subiéndose en las paredes, y la gente dice, qué unción, qué bárbaro, qué sí. unción. Y no soy quien para juzgar, pero por lo que vivo, por lo que veo, a donde Dios me ha llevado, y sé que para pulirme a mí, no para señalar, para pulirme a mí, cuidarme de no hacerlo, podemos ver tanta hipocresía y tanta falsedad y en los ministros, pastor, ni siquiera en las ovejas, en los mismos ministros, en los mismos que se paran en un altar, donde sabemos que el Espíritu Santo se pasea también en esos lugares. Entonces, nada más que decir, mi pastor, Gracias. excelente la clase. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Bien, sí. Hay muchas cosas aprendidas. Hay muchas cosas aprendidas. Así como un buen actor de película o de lo que sea se pone a llorar y hasta te hace llorar, te conmueve. Qué llanto, pobrecito, pobrecita. Pero es una actuación. Así hay muchas cosas dentro del sistema religioso, es una actuación. Porque la verdadera unción y la verdadera manifestación del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, en una persona, lo que va a producir en esa persona es cambio. Un cambio. Y usted lo comienza a ver. Bien, amados. Entonces, si no hay nadie más, vamos a dejarlo acá. A las 7 en punto vamos al otro grupo de formación ministerial. Hoy tenemos iniciamos el tema de Talmidín. Así que los espero a las 7 por allá. Vamos a orar entonces. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah emet behaye olam notah betochenu Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Bendice a tu pueblo. Gracias, Padre, por este precioso Shabbat. Oramos por la hermana Claudia,
de Nicaragua, que está afectada de salud. Te pedimos, Padre, que traigas sanidad, declarando el refugio Sheleimá sobre su vida, sanidad total, espíritu, alma y cuerpo, Padre. Bendícela de una manera especial a ella, y su casa y su familia. Si hay alguien enfermo en el grupo también, Padre, te pedimos que traigas sanidad y que fortalezca su vida de cada uno, Padre. Además, amado Rey, oramos por Israel, ese ataque que se generó hoy en la tarde, Padre, me conmovió muchísimo, eterno Rey. Te pido que bendigas, que fortalezcas a los niños, a los padres de los niños que han muerto. El último reporte que recibí eran 12 niños muertos, Padre amado, descuartizados, desbaratados. Eterno Padre, por favor, pon tu mano a favor de Israel, a favor de tu pueblo. Padre amado, bendecimos la casa de Judá, Padre amado, y te pido, eterno Rey de los cielos, que seas tú haciendo justicia para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén y amén. Shabbat, familia. Nos vemos a las 7. Nos Shalom. vemos. Dios bendiga a Nos todos. vemos a las 7.